Bueno, muchachos, vamos a revisar un poco acá sobre los materiales. Y les decía que, a ver, creo que es no. Vamos a ver qué es que los materiales, por ejemplo, en este caso están hablando de V-Ray, que es uno de los motores de render, pero pues se aplica para todos los motores de render ray tracing, es decir, el Cycles que tenemos en Blender, el ART y Arnold que tenemos en 3D Max, incluso Blender, incluso perdón, V-Ray que se instala en 3D Max también. Y pues V-Ray también hay para Blender. Digamos que V-Ray es una empresa en third party plugin, que se dice así a los plugins creados por empresas o terceros. En este caso se llama Chaos. Acaban de cambiar el nombre hace unas semanas. Siempre se ha llamado Chaos Group. V-Ray, pero creo que ahora ya el nombre de V-Ray fue reemplazado por Chaos. Entonces, la idea es que eso es un motor de render ray tracing. Ray tracing quiere decir de que se van a trazar rayos de luz en la escena y va a tratar de emular el comportamiento real de la luz. ¿Listo? Entonces, ¿qué intentamos imitar? El comportamiento de la luz en la física real. Entonces vamos a ver algo sobre la física y la óptica un poquito. Reflexión, refracción, Fresnel, IOR, dispersión, subsurface scattering, etcétera. Y bueno, para aplicarla. Esto no nos interesa. Y vamos a ver un poco en qué consiste esto de de la luz. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos un objeto, que creo que ustedes ya han visto de pronto en teorías básicas de iluminación, o en el colegio también vimos algo sobre cómo actúa la visión humana. Pues vemos que el ojo humano lo que hace es que ve una determinada frecuencia de onda, ¿no? Todo esto es el espectro electromagnético, esta parte es el espectro visual. ¿Listo? Entonces en el espectro electromagnético tenemos infrarrojos, ultravioletas por acá arriba, tenemos ondas radiales y todo este cuento. Hay un espectro, una parte que es visible para nuestros ojos, ¿no? Nuestros ojos se desarrollaron, digamos, con sensibilidad en esas partes. Quizá otros animales tienen mayor sensibilidad en otra gama del espectro electromagnético. En este caso, para nosotros la luz visible pues viene con estos colores del arco iris, desde los violetas hasta los rojos, pasando por toda la gama de la escala cromática. Digamos que la luz blanca contiene todos estos colores combinados, obviamente lo hemos visto desde que Newton mostró su refracción de la luz, y vemos que esta luz pega en el objeto y toda es absorbida por lo general, en mayor parte, en forma de calor. ¿Listo? Eso se convierte en calor, pero el objeto, de acuerdo a sus propiedades químicas, hay una frecuencia de onda que refleja. En este caso refleja, por ejemplo, si la pelota tiene propiedades químicas para ser roja, refleja la luz roja y la otra se la traga en forma de calor. Entonces, esa luz roja que refleja es la que ve la cámara o la que ve el ojo. ¿Listo? Lo mismo pasa con objetos azules, por ejemplo, refleja solamente la frecuencia de onda que venga sobre el azul y toda la otra luz se la traga en forma de calor. O es absorbida, o se pierde, o se dispersa. Hay muchas otras formas de que esta luz se pierda ya, esa energía se pierda y se transforme, para ser más claros. Bueno, ¿qué pasa en las superficies? Digamos que hay dos cosas, o una cosa que pasa en la superficie y otra que pasa internamente. Por lo general, cuando estamos viendo la parte difusa, miremos acá si estamos bien en la grabación. La parte difusa o la reflexión difusa es la reflexión en la que vemos la textura. Entonces, por ejemplo, este palo, esta textura de palo de madera, esta textura de la caja de leche, la base o ese difuso, ese color, lo que nos da la textura, el color, es la reflexión difusa. ¿Listo? Cuando pasamos a la derecha y trabajamos bien sobre la superficie, nos damos cuenta de que de acuerdo a cómo esté esa superficie, si está muy pulida o rugosa, pues va a haber una reflexión especular. ¿Qué es la reflexión especular? Lo que vulgarmente conocemos como el reflejo. ¿Listo? Entonces, cuando un material es muy reflectivo, por ejemplo,
qué sé yo, la pantalla de mi celular que tiene vidrio, pues yo veo que la pantalla es muy brillante. ¿Por qué? Porque está pulida. Entonces, las características de los objetos que reflejan muy bien su entorno, una de esas es que a nivel molecular, pues están muy pulidos, ¿no? A nivel de superficie, a nivel, digamos, microscópico, la superficie está tan pulida que el reflejo o la dirección de los rayos va muy organizada. Así como pega, rebota en el ángulo de incidencia, el ángulo opuesto de incidencia rebota perfectamente y se ve el reflejo supremamente bien hecho. Y eso pasa, por ejemplo, cuando el agua está quietica. Cuando el agua empieza a vibrar, pues las direcciones de los rayos empiezan a cambiar para todos los lados, entonces se desorganiza el reflejo, entonces ya vemos un reflejo difuso. ¿Qué es un reflejo difuso? Pues cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un material brillante, por ejemplo acá, vemos que tenemos un reflejo totalmente nítido, en estas dos que son un cristal y un metal, incluso algo más porcelana, pero el reflejo difuso es este, en el que ya la superficie es demasiado rugosa y ocurre este fenómeno de que ya los rayos de luz pasan de un lado a otro, o sea, se cambian de dirección. Entonces lo que vemos es algo totalmente suavizado, ¿no? Es una especie de reflejo suavizado o con blur, borroso. En este caso es nítido. Ahora, esto es para la reflexión especular. Ya sabemos entonces dos cosas. La reflexión difusa es la textura o el color del objeto. Y la reflexión especular es lo que me refleja el entorno, ¿no? Por eso es que nosotros ponemos acá, por ejemplo, un entorno, un HDRI. Si presiono la tecla 8, pues yo voy a generar un environment map. Le voy a decir que clic ahí y vamos a buscar un bitmap. Entonces vamos a buscar un bitmap rápidamente acá en Maps, bitmap. Y voy a descargar, por ejemplo, de internet un bitmap que sea 360 o esférico. Entonces, por ejemplo, bueno, yo en este caso lo bajé acá en donde tengo los archivos de informática y donde dice modeling. Acá bajé un spherical map, véanlo acá. Entonces es este 360. Miren que cuando cargo, eso cargó una imagen alrededor que es 360 grados. Yo puedo mirarla para arriba, para abajo, para todos los lados. Miren que acá está la unión de la imagen. En este puntico está la unión del centro de la imagen. Pero digamos que quedó bien, quedó interesante esa imagen. Y esa imagen lo que va a hacer es que se me va a reflejar en los objetos. Voy a crear una mesa aquí, como para que el reflejo no pase. Y pueda tener mis objetos puestos sobre la mesa. Listo. Entonces ya tengo la mesa en la que voy a poner mis objetos. Voy a generar un material aquí, creo un material, clic derecho general, físico material, y le creo clic derecho mapa general, bitmap, y cargo esta imagen y se la pego al difuso. Entonces miren que aquí lo que estoy haciendo es, este va a ser color map, es el difuso, ¿no? Si nos metemos avanzado, base color map tiene un material y ese material es esta imagen de textura de madera. Entonces ese es el difuso, la reflexión difusa. Cuando nosotros vemos el material, esta reflexión difusa, también hay una reflexión especular que son las reflexiones, la que se llama reflexión. ¿Listo? Básicamente, como para que la gente la entienda, le ponen base color o color base y reflexiones. Las dejan de esa manera como para que sea un poco más práctico el entendimiento de este tipo de cosas. Digamos que este motor de render, la ART y los materiales físicos son muy básicos como para entendimiento, digamos, en esos aspectos. El V-Ray tiene los materiales un poco más complejos y funcionan de otra manera. Ahorita explicamos cómo, por ejemplo, funcionan los materiales eléctricos, que serían los metales. En este caso, voy a aplicar acá en la mesa esta textura. Si yo presiono F9, pues voy a renderizar con ART estos objetos. Ahora, esto no lo hemos hablado, ya vamos a ver este material. Este sería el material y miren que está muy reflectivo, la caja está muy reflectiva. Entonces vamos a bajarle reflectividad a esa caja para que no sea tan brillante. Entonces se ve muy bonita así, pero digamos que eso no sería la realidad. Entonces bajémosle la reflectividad. ¿A dónde se le baja eso?
subiéndole el roughness. Entonces, digamos que el material es avanzado y en donde dice reflexiones vamos a subirle el roughness, es decir, la rugosidad de la superficie. Entonces le aumentamos la rugosidad, le damos F9 otra vez y esto ya no se tiene que ver tan brillante. Miren que ya se ve un poco más difuso, o sea, sí refleja luz, pero ya no refleja la luz, el reflejo totalmente brillante que teníamos ahora. Ahora, entre más roughness, pues más blanco se puede ver eso. Entonces, si le pongo 9 algo, seguramente el reflejo va a ser un manchón blanco ahí, porque se hace mucho más difuso o incluso se deja de reflejar tanto. Creo que este es más parecido a la realidad, ¿no? Esta visualización, en donde se ve bastante difusa la caja. Listo. Bueno, vamos a esta esfera, volvamos a crear. Hagamos una esfera pequeña ahí, entonces sphere, para que entendamos un poco acerca de los materiales. Entonces, con F3 para ver esto, al X, creo que está bien. Tengo esta esfera, en este caso es amarilla normal, es un color base que no es material como tal. Lo otro es que, bueno, activemos esta imagen acá otra vez. Lo otro que tenemos es la refracción. Entonces, tenemos de que nosotros, cuando la luz penetra el objeto, cuando el objeto es transparente y penetra el objeto, se desvía. Esta desviación de la luz se le conoce como refracción, ¿listo? Entonces el objeto entra por acá, se desvía un poco y aparece saliendo diagonal otra vez, de una manera, en un ángulo quizá distinto, ¿no? O en una posición distinta, ¿no? Sale en el mismo ángulo de incidencia, pero la dirección ha cambiado. O sea, ¿qué pasa? Ha entrado el rayo de luz a determinada velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, acá cambia su velocidad. Al cambiar su velocidad, pues ya no avanza en la misma dirección, sino que se desvía. ¿Listo? Esta desviación de la luz no ocurre sino en estos materiales refractivos. ¿Qué está haciendo la luz por dentro? Pues está rebotando en todas las moléculas de vidrio, rebotando mucho, 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 entonces se demora mucho más en llegar acá a este lado y lo que hace es que cambia su dirección y vuelve y sale por acá y sale otra vez recta. Es la única manera de ralentizar, entre comillas, la luz. Ella no pierde su velocidad, siempre está a 300.000 kilómetros por segundo en cuanto a la física, pero digamos que sí, al rebotar tantas veces acá dentro del mismo material y pasar por dentro, sale con desviación, sale, digamos, mucho más lento. Esto es lo que pasa cuando vemos un cristal, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vemos un vaso de cristal y vemos que cuando le metemos, por ejemplo, un lápiz, no sé, con agua y lápiz, pongamos a ver si de pronto hay algo por ahí en internet, entonces vemos que ocurre la refracción. Mírenla acá, clarita. Mírenlo acá, clarito. Esto es refracción, ¿no? Entonces la luz entra en determinada forma, pero al estar refractada por el agua y el cristal, cambia su dirección, se ve mucho más grande, se ve en otra posición. Mire que el lápiz está por acá y de un momento a otro salta a este lado, simplemente porque hay refracción. ¿Listo? Entonces esto es lo que ocurre con la refracción, que tuerce los elementos, pero lo que está haciendo es desviando la luz. En este caso, mírenlo acá perfectamente. Eso a los elementos, digamos, transparentes o vidrio, incluso los metálicos también, tienen una cosa que se llama IOR o IOR. IOR es el índice de refracción, Index of Refraction. Esto es algo de la física real en la que los elementos tienen un índice con el cual se puede calcular su desviación de la luz. ¿Listo? En este caso, su ralentización de la luz. Pues ralentización, como les decía, en términos de que la luz tiene que hacer un mayor recorrido, más no cambia su velocidad como tal, ¿no? No hay nada que cambie la velocidad, es una constante, siempre va a ser 300.000 kilómetros por segundo, pero digamos que sí se ralentiza porque rebotan las moléculas muchas veces antes de salir. A causa de esto, su índice de refracción es mucho más alto o menor. Entonces tenemos que el acrylic glass o el vidrio acrílico, el aire tiene 1 de refracción, el alcohol, el tílico, el aluminio, asfalto, la cerveza, el bronce. Todo esto vamos acá que vemos que hay índices de refracción distintos. El cristal 2
y por ejemplo el diamante 2418, ¿no? La esmeralda, las piedras preciosas tienen índices de refracción también distintos, reflejan la luz de determinada manera. Y el aumento que ocurre o la desviación o el cambio o la distorsión de este objeto pues es mucho mayor de acuerdo también al índice de refracción. Esto para los materiales dieléctricos. Entonces, vamos a ver qué son los dieléctricos. Pasemos acá a materiales dieléctricos. Un segundo. Pero ¿qué pasa? Bueno, antes de ver los materiales dieléctricos, vemos que eh, en los objetos ocurre todo esto a la vez. No ocurre una sola cosa, ¿no? El objeto por lo general tiene un reflejo, también tiene un difuso, una componente difusa. Entonces hay rayos de luz que penetran la superficie, se desvían y rebotan porque pues, no puede pasar la luz porque el objeto es demasiado sólido. O sus componentes químicos hacen que el objeto rebote la luz hacia afuera. Se trague algunos en calor y rebote algún color, ¿no? En este caso, por ejemplo, el rojo. Y la reflexión especular pues ocurre en la superficie, de acuerdo a si es rugosa o si es muy lisa. Y digamos que la refracción, en este caso en la que la luz traspasa el objeto y se desvía, pues esta es la de, por ejemplo, los materiales transparentes, es la luz que pasa y cambia sus direcciones. Todo esto ocurre en un solo momento, ¿no? Ocurre a la vez. Entonces, si nos vamos más para adelante, tenemos que acá hay algo que se conoce como Fresnel. Tenemos entonces de que la reflexión, por ejemplo, la especular, en este caso depende mucho del ángulo de incidencia. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo a 90, digamos a 99, mejor dicho, si yo me pongo en casi 180 grados, cuando yo estoy viendo un objeto, es decir, la luz incide desde el ángulo opuesto a donde yo lo estoy viendo y me pongo o veo casi por debajo de la mesa, a la línea de la mesa, yo veo que la mesa es muy reflectiva, ¿no? Cuando es una mesa brillante, por ejemplo, se refleja mucho. ¿Por qué? Porque la luz incidente tiene un ángulo casi parejo, rebota un poquito y se ve reflejada al 100% hacia el espectador, en este caso la cámara. Pero a medida que yo voy subiendo la cámara y me voy poniendo encima de la mesa y la miro hacia abajo, cuando el ángulo de incidencia es, digamos, casi, por ejemplo, opuesto a donde yo estoy viendo, pues la luz va a reflejarse menos, ¿no? Entonces a medida que va subiendo la cámara o va viendo el objeto más de frente, va viendo menos reflejo y se va viendo mucha más reflexión difusa, ¿no? En este caso estamos hablando de las reflexiones especulares, que sería lo que refleja el entorno y lo que ocurre en la superficie, pero las propiedades químicas del objeto pues se tienden a ver más hacia el centro. Entonces cuando voy yendo hacia el centro veo que el objeto lo veo mucho más claro, ¿no? Cuando es muy reflectivo, por ejemplo, se trata de una mesa esmaltada o algo así, o madera brillante. Entonces, por ejemplo, esto sería lo que ocurre en una esfera. Hacia los bordes, que tenemos más o menos un ángulo de 90 grados con respecto al objeto, vemos que la reflexividad máxima puede ser el 100%, es decir, que casi se ve todo reflectivo, pero cuando vamos hacia el centro vemos que ya se ve rojo, es decir, se ve el componente difuso, la reflexión difusa, las propiedades químicas del objeto ya se empiezan a notar el color. Entonces miren que aquí ya no se ve el reflejo del entorno, se ve mucho más rojo, y hacia acá se va viendo el reflejo del entorno. Entonces miren que esto tiene por lo menos de 2 a 5% de reflectividad base. Cuando se está viendo el entorno y pasa de que tenemos dos tipos de materiales en los motores de render, y unos son los dieléctricos, que son el vidrio, el plástico, la espuma, todos los otros materiales, el cuero, lo que sea, es dieléctrico, lo que no conduce a electricidad. Y los materiales conductores o eléctricos, pues son estos materiales como el cromo, el plomo, el cobre, el oro, todos los metales, ¿no? Todos los metales tienen una conductividad, digamos, de algún tipo, sea menor o mayor. Digamos, lo importante es que tienen un comportamiento totalmente distinto. Los materiales tintan los reflejos. Entonces, si yo tengo esto grisáceo,
por ejemplo, esto reflectividad va a venir tintada. ¿Listo? La frecuencia de onda por lo general toman el tono. Si hablamos de oro, van a tomar un tono amarilloso en las reflexiones, cosa que no pasa acá. Acá siempre va a ser reflectividad blanca. Entonces, cuando nosotros vamos a ponerle color, por ejemplo, al reflejo en un programa 3D, entonces vemos de que, por ejemplo, yo hago una esfera y a esa esfera le voy a colocar un material físico. En este caso no le voy a poner nada de componente difusa. ¿Por qué? Porque voy a trabajar sobre las reflexiones. Entonces voy a aplicar este material a la esferita. Vamos a crear una especie de cromo. Entonces, ¿qué hago con el cromo? En los diferentes tipos de motores de render, pues el cromo o digamos los materiales reflectivos trabajan de diferente manera. En este caso, pues digamos algunos tienen o trabajan con la lógica de que los objetos no deben tener ninguna componente difusa, entonces se tira negro la componente difusa y lo único que se trabaja son en este caso, hay que separarlos avanzado, la componente difusa queda negra y la reflectividad queda al 100%. Eso sería la manera de hacer un metal en un motor de render como V-Ray o algunos motores de render que digamos son menos intuitivos, pero esto lo han ido modificando para hacerlo más intuitivo, ¿no? En este motor de render, por ejemplo, dicen, ah, bueno, usted va a hacer un metal, entonces voy a hacer que el oro, por ejemplo. Entonces coloco una componente difusa amarilla para decirle, hey, todo lo que se refleje va a tener como un tinte amarillo. ¿Por qué? Porque va a dejar pasar como una reflexión difusa amarilla. Entonces, bueno, está bien amarillo. Ahora las reflexiones pueden tener pues también su pequeño tinte naranjoso. Pero entonces yo le digo que las reflexiones sean al 100% y que el nivel de metalness, en este caso el metal, cómo se comporta, digamos, los motores de render no pueden emular con índice de reflexión los metales, pero sí los motores de render están hechos como para tratar de ser fake de la realidad, es decir, no pueden emularlo físicamente, más pueden dar un resultado muy parecido a lo que sería un metal. Entonces lo que conseguimos con este valor de metalness es que el motor de render se configure como para que las reflexiones se parezcan mucho a las reflexiones que haría un metal. ¿Listo? Un poco distintas a las reflexiones de un cristal. Entonces el roughness pues sería si el metal es satinado, es decir, tiene la superficie no tan pulida, entonces se va viendo como difuso. O si el metal es un cromo donde la superficie es supremamente pulida y se ve muy bien. Entonces en este caso como el oro pues digamos que sería algo muy pulido, entonces le doy F9 y estaríamos haciendo una especie de oro pulido. Entonces vean acá esta bolita pues tiene sus reflexiones totalmente claras, totalmente nítidas, por lo que no le he dado ninguna componente de roughness. Ahora si yo le subo la rugosidad a la superficie, pues eso se va a hacer un poco más difuso. Le damos F9 otra vez, ya vemos que este material va a cambiar por un oro difuso, un oro más al natural. ¿Listo? Entonces de eso consta, digamos, la componente de roughness o rugosidad en la superficie y cómo se consiguen los materiales tintados. Ustedes ven que los reflejos son de color amarilloso. Ahora, si yo duplico esto y por ejemplo tengo una porcelana acá, entonces yo ya no tengo un material, este material, sino este por ejemplo, y este material es una porcelana roja, entonces no sé, una porcelana vino tinto, y voy a decirle que el material sea avanzado, las reflexiones sean del 1%, voy a dejar esto así, no voy a dejarle metalness, esto el índice de refracción no se lo voy a variar mucho, y vamos a aplicar esto acá. Entonces cuando le doy F9 voy a darme cuenta de que me va a reflejar nítido todo, pero las reflexiones son blancas. Si ustedes ven, el color de la reflexión es blanco. Por el contrario, acá las reflexiones son amarillosas y naranjas. ¿Listo? Esto es parte de cómo hacer, por ejemplo, una bola, qué sé yo, de cerámica, por ejemplo. Ahora, yo quiero que la bola de cerámica sea un poquito más difuso el reflejo, entonces le subo un poquito el roughness y le doy F9 otra vez. Entonces ya se va a ver mucho más difuso este reflejo, no tan nítido, por decirlo así. Miren ahí, por ejemplo, ya cambió. Listo, entonces esta es la base de cómo generar materiales un poco realistas. Ahora, esto es blanco totalmente. Como les decía, hay una curva, que es esta curva.
que es el mismo índice de refracción. El índice de refracción me dice si yo miro con la cámara en un ángulo de 90 grados respecto a la luz, pues se va a ver nítido, y si yo miro con un ángulo de la cámara respecto a la luz distinto, se va a ver más difuso. Entonces vean que acá por ejemplo está casi que con una componente difusa muy pareja. Digamos que incide mucho la luz, pero también en este caso incide el índice de refracción. Si yo le digo que la curva sea customizada, yo le puedo cambiar, cuando esté apuntando hacia el objeto no se vea reflejo, y cuando vaya hacia los lados sí se vea reflejo del 100%. Entonces acá le podemos cambiar un poco la curva, bien hacia la curvita, bien hacia el borde. Si le doy F9 vamos a ver si eso logra cambiarlo. Si no, toca utilizar exacto, aquí lo cambió. A veces toca utilizar unas técnicas. Entonces miren que acá hacia los bordes se va viendo reflectivo, pero en este caso lo quité tanto que no se nota. Vamos a irlo subiendo poco a poco. Con F9 y vamos consiguiendo, miren por ejemplo, entonces ya conseguimos lo que queremos, y es que así se comportan más los objetos en la realidad. Hacia el centro no son tan reflectivos, pero hacia los bordes, cuando tenemos más o menos los 90 grados, se va haciendo mucho más reflectivo el objeto. Ahora, si yo le quito el difuso, pues se va a ver mucho más el efecto. Quitémosle todo el difuso, el roughness, y le damos F9 otra vez para que se vean más nítidos los reflejos. Entonces miren lo que pasa. Hacia los bordes se va viendo mucho más reflectivo, y hacia el centro se ve mucho más difuso. Entonces esto es mucho más parecido a lo que sería un render en la realidad, ¿no? Esa es la manera de conseguir una reflectividad base interesante sin mover el índice de refracción, por ejemplo. En este caso yo no moví el índice de refracción, lo que moví fue la curva. Entonces hice una curva customizada. Entonces esto me implica que hacia los 90 grados va a ser muy reflectivo, y esto hacia acá abajo me indica que hacia el frente, o cuando no tenga casi ángulo, mejor dicho, hacia acá va aumentando el ángulo, aquí llega a 90 grados. Y esta altura me indica es la cantidad de reflectividad que va a tener. Entonces yo puedo hacer una curva que venga aquí reflectiva, aquí no reflectiva, aquí reflectiva. Es decir, que refleje por partes. Eso puede conseguirse también con un mapa. Entonces cuando la madera, por ejemplo, tiene algunas vetas, entonces si yo me meto a internet y busco madera, cuando yo busco madera reflectiva, por ejemplo, no sé, miremos a ver, y si vemos, por ejemplo, la madera realmente como es, ustedes se dan cuenta de que la madera es reflectiva en ciertos lados. Bueno, aquí no se nota tanto, pues, pero la madera tiene una textura y tiene, digamos, imperfecciones. Esas imperfecciones hacen que la madera sea reflectiva en algunos. Esto por ejemplo es un buen ejemplo. Cuando ustedes ven, la madera tiene una textura, una parte donde no es reflectiva totalmente y otra parte donde sí es reflectiva. Este difuso, esta aparte es rugosa, no es totalmente reflectiva, no es como si tuviera un barniz, sino que es más bien brillante pero difusa, es decir, tiene mucho roughness. Entonces la superficie es un poco rugosa, y pues obviamente ocurre ese tipo de cosas. Ahora, eso es una explicación de, por ejemplo, en los materiales dieléctricos, cómo se refleja la luz. Como ven, la luz blanca entra blanca y refleja blanca. En la luz de los materiales, dentro del material, en la difusa, pues ocurre que filtra uno de los colores y bota ese color. Entonces, este sería el filtrado y este sería el reflejo. Por eso es que hay dos capas, digamos, en la superficie, donde ocurren dos cosas en el material. Una es la reflexión difusa y otra es la reflexión especular. Entonces, para que sepan la reflexión especular en qué consiste y la reflexión difusa en qué consiste. Entonces tenemos que acá hablan obviamente de los índices de refracción también, y dejémoslo hasta ahí. Entonces lo que les decía de los materiales, por ejemplo, entonces, si la madera como la vemos, no sé si... Vamos a ver si un reflect en la madera, por ejemplo, este. Mírenla acá. Las vetas son un ejemplo claro, perdón,
de cómo la textura es evidente en el objeto. Entonces vemos que hay una reflexión con bastante roughness, que se ve blanca casi, la madera en esta parte. Pero hay unas vetas, esas vetas digamos que sería una especie de mapeado en el que esas hendiduras no son reflectivas. ¿Por qué? Porque cambia la dirección de la luz. Entonces la luz, por ejemplo, ahí se refleja en otro ángulo diferente al, al ángulo de incidencia y por eso no se ve reflectividad en esa parte. Entonces esas vetas se ven así con esa textura. Lo mismo pasa cuando uno tiene una madera para el piso y la madera no es totalmente reflectiva, sino que tiene, miren por ejemplo acá, tiene una textura y esa textura se hace notar. Y esas vetas por lo general son de esta manera. Entonces ocurre de que tienen un bump. Entonces una reflectividad, por ejemplo las partes blancas aquí serían muy reflectivas y las partes negras no tan reflectivas. Podría decir que son así. El glossiness me indica qué parte tiene demasiado nítido el reflejo o qué parte tiene demasiado rugoso o roughness el reflejo. Ese es el roughness, por ejemplo, el glossiness. Entonces, bueno, esas son partes de, digamos, de los mapas que uno utiliza para texturizar. Ahora, rápidamente voy a hacer aquí un vaso en 3D Max. Ustedes lo pueden hacer en Blender también rápidamente. En Blender, ¿qué haríamos? En Blender haríamos un cilindro y lo extruyo. Inclusive lo puedo hacer acá si tengo Blender abierto. Bueno, digamos que voy a hacer un vaso aquí rápidamente y luego lo hacemos en 3D Max como para no quedarnos atrás con ambos software. Entonces voy a decirle Object Mode y Shift A para generar por ejemplo. Aló, 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 creo ahí está entrando el audio. Y bueno, perfecto, sigue entrando normal. Bueno, yo me voy a curar en salud y voy a volver a desconectar el micrófono y a conectarlo. Listo, otra vez. Tenemos bien. Vamos a Blender y hagamos un Shift A Mesh cilindro. Entonces, corro este cilindro y digamos que aquí voy a hacer el vaso. ¿Cómo voy a hacer el vaso? Vamos a hacer rápidamente. mm, va, bueno, aquí vamos a ponerle resolución a ese vaso. Bueno, antes de. Vamos a dejarlo. Bueno, lo podemos dejar así de esa manera, creo que estaba bien. Dejémoslo ahí, con esta cantidad de polígonos, creo que está bien. Ahora lo que voy a hacer es empezar a conectar. Si presiono Control R, cuando estoy en modo de Edit Mode, yo puedo generar entonces bastantes conexiones. Por ejemplo acá, voy a dejar que todos los polígonos tengan más o menos el mismo tamaño. Le doy clic, lo dejo así. Ahora, si yo quiero que el vaso tenga pues más punta acá, pues obviamente esto va a tener de alguna manera un trabajo distinto. Ahora voy a generar esta parte interna con I para hacer una entrada y luego vuelvo a presionar I para hacer otra entradita más pequeña. Esto para que el paso quede filudo en esa parte, es decir, que quede con el borde más redondeado. Luego hacemos un chamfer en este borde de acá y vamos a hacer una extrusión hacia adentro. Entonces yo veo que ahí hice la extrusión hacia adentro. Si yo miro en wireframe veo cómo quedó. Creo que está bien. Voy a también hacer I, una pequeña entradita, otra vez I, y hagamos otra entrada mucho más larga. Esta entrada mucho más larga la voy a, por ejemplo, a subir. Hagamos el vidrio del vaso en la parte de abajo, con G lo subo en el eje Z y hagamos el vidrio en la parte de abajo así. Listo, ya se sube un poco, vamos a darle I otra vez como para que tenga otro pequeño cantidad y también aquí que lleguemos hasta casi al final. Listo. Entonces, Object Mode, ahí tenemos rápidamente esto. Por fuera también tiene que ser igual, entonces Edit Mode de nuevo. Vámonos con la visualización básica y utilicemos el tweak para seleccionar y vamos hacia adentro un pitico para que quede filudo y otra vez y vamos hasta acá. Bueno, acá lo puedo subir con el G y Z y
y otra vez y cerrémoslo acá. Listo. Entonces vean que por ejemplo ahí ya hice una especie de hendidura. Yo voy a modificar un poco Object Mode otra vez, Edit Mode, perdón. Esto lo puedo mover con Tab, ¿no? Rápidamente, si yo estoy acá, si yo presiono Tab, puedo mover entre Edit Mode y Object Mode. Si yo selecciono, por ejemplo, vértices, el 1, Tab 1, puedo seleccionar la parte de arriba, esta parte de acá. No con el Tweak Tool, sino vamos a Selection Box. Selecciono todos estos, o puedo decirle que haga la selección suavizada, si no estoy mal. Vamos a hacerlo de esta manera. Seleccionamos esto, lo podemos no girar, sino escalar. Y movámoslo hacia arriba. G en el eje Z. Listo. Y estos de acá abajo, pues podemos hacerlo incluso más pequeños. Entonces, scale, perdón, los hacemos así. Y vamos corrigiendo un poquito los del medio, intermedios. Entonces, scale, como para que el vaso quede con una forma distinta. Listo. Entonces, tengo un vaso bastante interesante. Me voy a Edit Mode, voy a seleccionar con los lados toda esta parte, veámosla así. Vamos a darle Shift Alt y selecciono todo este borde y le vamos a dar Control V larga. Vamos a ver si ok. Entonces vemos que si le doy Control V larga puedo hacer un chamfer. Entonces si yo muevo un poquito el mouse puedo hacer chamfer, y si le doy scroll puedo darle más resolución a ese chamfer. Entonces aquí yo pude hacer ya por ejemplo el borde redondeado de mi vaso para no cortarme el labio. Lo mismo acá adentro, Control Alt Shift, perdón, Control aquí, Shift Alt y doy clic en el siguiente. Y acá Control, si me paro lejitos, Control B, ya puedo trabajar un poco con cuando me alejo es que pasa el chamfer. Y le puedo dar clic hacia abajo, scroll hacia abajo para no tener tanto chamfer. Listo. Creo que ahí está bien. Ahora, esta parte interna tiene que tener conexiones también, entonces la idea es que estos polígonos, vamos a meternos por el selección de polígono, vamos a ver si Control Shift Shift Alt y selecciono dos polígonos y ya me selecciona toda la parte. Entonces al tener esto presiono Control R y puedo generar varias conexiones con el scroll. Le doy clic y las dejo así normal. Estas conexiones sirven para cuando yo, por ejemplo, le meta un modificador de suavizado, Subdivision Surface, él ya quede mucho más suave en esa parte. Le puedo decir que 3 iteraciones o 2 en el render y en el viewport también. O con 2, dejémosle una iteración en el viewport, pero también démosle clic derecho, teniendo seleccionado todo. Démosle L para seleccionar todo el objeto. Clic derecho, bueno, acá no me sale, en Object Mode, Shade Smooth, listo. Entonces ya suavizamos nuestro vaso. Ahora, este vaso lo vamos a hacer de cristal, lo mismo que en 3D Max. Este vaso pues tiene su complejidad. Yo en 3D Max esto lo haría de otra forma. Ya vamos a 3D Max. Antes que nada vamos a meterle un shading para que rápidamente quede también este tutor con este shading. Entonces toco el vaso, por ejemplo, Object, le digo New y creo un material básico. Este material básico, pues para que sea reflectivo, pues obviamente tiene que tener un brillo especular, el roughness tiene que estar abajo totalmente, pues si no quiero que sea muy difuso, y la transparencia tiene que estar en 100%. Entonces vemos la transparencia, que es el alfa, y le decimos que haya un índice de refracción de determinado valor. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor? Si es de 2 para un cristal, por ejemplo, podría ser. Y la idea es que aquí debería renderizar bien, entonces le damos
World para quitarle este mapa que tenga este World. Borramos ese background, le damos acá a agregar un mapa para texturizar el fondo o el background. Entonces le decimos Environment Texture con Shift A, saco este menú, Environment Texture, lo agrego acá por color a Surface. Listo, y acá vamos a agregar el mapa, Open. Vamos a decirle, yo quiero ver el preview, este va a ser el mapa, largue el corredor y listo. Vamos a decirle que me haga un pre-render de esta escena. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y supuestamente ahí debería estar calculando este material. Volvamos a objeto, tocamos el material, tengo una base color, puedo modificarla, este sería como el color del cristal. Subsurface, aquí no puedo moverle nada. Vamos a ver, roughness, anisotropic, no, índice de refracción, un poquito 1.6. Debe estar en cero, está bien. Démosle F12 para ver qué está pasando, a ver si está haciendo render o no hace render. Ok, como estamos trabajando, por lo general viene por defecto en Eevee, vamos a pasarlo a Cycles, el motor de render Ray Tracing, y vamos a hacer una mesa, ¿no? Hagámosle un plano. Entonces Shift A, Mesh Plane. Este plano pues me va a servir, acá no se ve el vaso, acá sí se ve. Este plano me va a servir, lo voy a escalar en estos dos ejes, es como para que el objeto se vea mucho mejor ahí puesto. Creo que Object Mode, ahí está visible, si no estoy mal. Démosle F12. Vamos a ver qué pasa con ese vidrio. Parece que el objeto estuviera oculto. No sé por qué no se ve nada. Surface. Vamos a ver si el material no está aplicado o qué. Acá está bien, está aplicado. Miremos el previo al material. Creo que está bien. Textura no necesita. Vamos a ponerle un tinte como para que una vez veamos algo de color en ese material. Y no le bajemos todo el alfa, que no debería ser así, pero bueno, vamos a F12 a ver qué pasa. Ahora si queremos cambiar la visual, acá tenemos una cámara, yo le digo que la vista, en este caso el view, me lo amarre a la cámara, a lo que yo mueva acá en el visual. Entonces yo me puedo acercar para tratar de una vez de renderizar ya lo que es el vaso rápido. Ahí. Con F12. Este material está terrible. No sé por qué el alfa, bueno, aquí con el alfa se ve bien, pero si lo bajamos del todo se ve muy mal. Está bien, vamos a utilizar más bien un cristal refraction, puede ser este, o translucent, porque alguno de estos podría servir un poco mejor. Vamos a F12. Vamos que este es un material de refractivo supuestamente de los que tienen integrados el Blender, ¿no? De los que ya tiene preconfigurados. Este sería como solo el cristal, ¿no? Este sería el índice de refracción de solo el cristal. Vemos que ahí está bastante fuerte. Creería yo que no es tan... Pues no me agrada mucho ese material como tal. Si lo cambiamos por uno Translucent BSF, vamos a buscar a ver si alguno de pronto aplica mejor. No sé, miremos este.
realidad no me gusta mucho lo que está surgiendo de esto. Bueno, el caso es que para este material yo le metería de una vez el agua o un líquido como para que una vez se vaya viendo con mayor volumen. Y lo que les decía la otra vez de volúmenes para cristales y cosas también es interesante meterle a un material de este tipo. Eh, bueno, acá realmente este material debería funcionar con el básico. No sé por qué este material está como tan mal. Agreguemos uno nuevo y digamos que dejemos de especular ahí. Creo que en el motor de render hay algo que no he seleccionado. Puede estar en Transparents. Creo que este podría funcionar. Bueno, esto es film. Ah, no, eso es para el fondo transparente. Volúmenes. Light path. Path tracing. Y en CPU. Bueno, listo. Entonces agregué acá el material estándar normal otra vez. En este caso voy a dejarle el alfa al full más bien. Y vamos a ver otra opción. Creo que transmisión, perdón. Transmisión es lo que hay que mover. Entonces, cuando nos metemos a un pre-render, ya vemos que la luz pasa a través del objeto. Y pues el objeto obviamente tiene su alfa al 100%. Pero en este caso ya está dejando transmitir la luz a través de él. Ahora hay un pequeño roughness en la transmisión también. Y un roughness acá en el material. Entonces miren que si yo lo bajo ya el material se ve mucho más como un cristal. Ahora este roughness dejémoslo en 0.001 por ejemplo. Es un pequeñito roughness ahí como para que lo tenga. El especular sería como el brillo que tenga este vaso en este caso. Esa sutileza en los brillos. Si tenemos un índice de refracción obviamente lo podemos variar. Si queremos que distorsione mucho, no es lo ideal de un cristal, es como 1.4 de un cristal de este tipo, sino máximo hasta 1.2 o hasta 2, perdón. Yo creo que 1.4 es muy realista. Y ahora no le hemos llenado el vaso de nada en este caso. Entonces F12 pues podemos ver el render de este cristal. Verifiquemos que el audio está funcionando bien, sí. Creo que moví la cámara mucho, pero bueno, cancelemos y vayamos a la cámara con 0. Ok, está renderizando esta parte. Para que se demore menos, hagamos camera to view 0 y alejémoslo un poco. Así nos demoramos menos en el pre-render. Lo hace más pequeño, ¿no? Listo, vemos que el vaso está funcionando mucho mejor así. Ahora, vamos a tratar de darle... Bueno, creo que ahí está funcionando bien. Como ven, entonces estos redondeados pues hace que se vea bien. La parte de la base podríamos hacerla mucho más gruesa, como para que haya mayor índice de refracción en esa parte por el grosor del vaso. Vemos que acá de pronto está muy abiertico, lo podemos cerrar un poquito para que sea mucho mejor. Entonces eso es parte obviamente ya de modelado. Por ejemplo aquí esta línea de acá al Shift Mayus puedo hacerle una pequeña escala. Creo que ahí se ve más pretty decent, como dicen. Acá un poquito,
scale y scale. Listo, volvemos acá al shading, por ejemplo, y creo que acá ya lo vemos un poco mejor. Ahora la parte de abajo en modeling, si me meto a wireframe, yo podría seleccionar estos polígonos de acá en medio, o estos polígonos, y digamos que pues tratar de subirlo, ¿no? Si quiero hacer un poco más grueso el vídeo, o viceversa. Si me paro en la vista lateral y solamente selecciono la parte de abajo, en este caso, y por vértices, parte de abajo de los vértices, podría también alejar un poco. Bueno, acá creo que activé la herramienta G. Esto desactivémoslo, que es esta herramienta para suavizado, y lo que hacemos es solamente estos moverlos normalmente. Entonces vean que allá acá esto quedó totalmente distinto, mucho más grueso. Si nos vamos a shading, pues ya el vaso tiene mucho más grosor en la parte de abajo, en la base. Listo. Vamos a ver. Creo que está bien. Sí, está bien. Listo. Eso sería la base como para crear un cristal. Entonces, bueno, tenemos ese. Igual podemos corregir algo aquí pequeñito por ejemplo, el valor está como opaco de los brillos. Yo puedo subir el difuso a 100% para que me quede un poco más brillante el vaso. Lo otro que podemos hacer es que el cristal aquí pues es blanco totalmente. Por lo general estos cristales generan un pequeño volumen. Entonces no sé si el volumen absorption puede servirnos, y le insertamos el volumen absorption acá por la parte de volumen. Le decimos que sea un poco de tinte verdoso. Entonces miren que en las partes gruesas los vasos por lo general van cogiendo como un tinte verdoso. Esto nos puede servir como para hacer un vaso un poco más realista, ¿no? Lo podemos dejar ahí. Podemos bajarle la densidad o subírsela. Si lo subimos hacemos un vidrio tintado, o podemos dejarla bajita, cosa de que solamente donde haya una parte muy gruesa de densidad, pues el vaso coja ese tinte. Entonces si renderizamos aquí, creo que ya podemos tener un vidrio totalmente interesante. Podemos llenarlo haciendo otro sólido, otro volumen, y le damos otro material al líquido. Puede ser jugo de naranja, Coca-Cola, limonada, cualquier cosa que tenga, o sea, también transparente y tenga refracción. Entonces esto para los materiales en Blender. Listo, ahora vamos a pasar a 3D Max. Dejemos que haga este pre-render. ¿Cómo haríamos en 3D Max? Entonces si nos vamos a 3D Max rápidamente, saltemos de un programa a otro a ver si deja. Bueno, está en render y no me devuelve inmediatamente a esta pestaña. Démoslo que termine este pre-render. Cycles obviamente es un poco más lento, es un ray tracing, y aparte pues el material cristal es bastante más complejo para renderizar. Pero digamos que ahí se ve interesante, ¿no? Esta parte ya, digamos, la parte gruesa de la botella tiene estas características, ¿no? Entonces eso hace que se vea mucho mejor el vidrio. Habría que solucionar algunos detalles acá adentro que tienen esta malla, pero pues eso tocándolos, revisando qué está ocurriendo dentro de este pedazo de la malla, podemos dar con el chiste y dejarlo lo más liso posible, ¿no? Que no queden estas rugosidades, o a veces inclusive algunos vidrios vienen con esas rugosidades. Pero pues digamos que acá hay un error en la refracción que no me gusta, trataría de mejorarlo suavizando esa malla, pero el resto esto creo que se ve muy bien, esta parte
parte baja de la botella y las curvas creo que se ven bastante bien en la refracción del vaso. Listo, cerramos. Tenemos el vaso, voy a dejarlo aquí por si acaso. Save as, démosle save y cerremos. Vamos a ahora sí a 3D Max y vamos a hacer un vaso rápidamente también en 3D Max. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Left, me paro en la vista left y vamos a hacer un dibujo del borde de la botella. Entonces me meto con líneas, line, y voy a hacer el vaso. En este caso yo haría la parte de la curva del borde del vaso y vamos para abajo. Ahora vamos a hacerlo recto. Acá viene también con otra curva. Este vaso viene con el rabo del vaso mucho más alto, entonces va hasta aquí, por ejemplo. Esta es la mitad del vaso, ¿no? Entonces yo aquí subo con el grosor del rabo del vaso, por ejemplo, y le hago una pequeña curva también acá. Listo, entonces esta va a ser la curva y este va a ser el grosor de mi material. Lo junto acá arriba, ya tengo medio vaso hecho. Entonces si yo corro esto, pues lo ajusto un poquito para que se suavice de la mejor manera. Ya tengo el borde de la botella, tengo este suavizado del rabo de la botella, el apoyo de la botella abajo con una parte elevada interesante, que la refracción se vea un poco distinta. Subo esto un poco, dejémoslo así grueso. Esto está muy bien. Listo, no voy a mover más. En este momento tengo la mitad del vaso y vamos a hacer el vaso completo. ¿Cómo lo hago? Busco un modificador que se llama latte y en este momento pues hago mi 360 del vaso. Yo tengo 360 grados, le digo Weld Core y vamos a cambiar aquí desplegando esta pestaña el axis. Entonces el axis permite que yo me meta a perspectiva y vamos a juntar exactamente el vasito acá en la mitad. ¡Tim! Ya lo cerré. Entonces ya quedó cerrado, no quedó overlapado. Si yo miro con F3 me doy cuenta de que ahí cerró bien y tiene esta forma interesante que le hice al vaso. Entonces vean que en un momentico pues también hicimos un vaso interesante al cual le podemos dar mucho más segmentos en este caso para que quede más suavizado. Vamos otra vez F3, está interesante. Ahora estos segmentos de acá verticales pues me gustaría que los tuviera también. Yo este vaso lo puedo convertir en Collapse Tool, Editable Poly o Editable Mesh, Editable Poly, clic derecho, Editable Poly, y vamos a decirle que estos edges me los conecte. Entonces voy a decirle que haga conexiones entre todos esos lados, bastantes, más o menos ahí. Ok, y listo. Tenemos un vaso con buena resolución, listo para ser texturizado. Entonces, ¿cómo texturizamos el vaso? Le damos M, vamos a generar un nuevo material físico y vamos a decirle a este material que aplique sobre este vaso. Listo, ya lo aplicamos. Perspectiva, la P para entrar en la vista perspectiva y vamos a colocar el vaso aquí o acá adelante para que sea más interesante. Y vamos a darle F3 para ver los materiales. Creo que el vaso está bien sobre la mesa, sí, está bien puesto, está bien por dentro. Entonces vamos a decirle que esto es cristal. ¿Cómo lo hago cristal? Le doy doble clic al material, me abre esta ventana, le digo que es un avanzado y digamos que el material en este caso es transparente al 100%, pero pues va a tener un poquito de profundidad que va a ser ese tinte que me va a dar el material. Sale un pequeño color y ese tinte lo mismo, el verdosito ese. Ok, nada de roughness, o pongámosle 0,01 a ver qué hace, que sería como lo mismo que le dimos al otro. Las reflexiones blancas y todo listo. En este caso el material ya está listo, vamos a darle acá y démosle renderizar para verificar que nuestro material está bien, F9. Bueno, entonces tenemos de que el material se ve negro. Stop, bueno, por lo menos renderiza muy rápido. Vamos a probar entonces F10, perdón, F10 no, M, para sacar la ventana de materiales.
y vamos a tocar este material con doble clic. Vamos a ver, está transparente totalmente, pero el difuso o la base color al parecer tiene que ser blanca. Vamos a modificarla, no modifica nada sobre el material. Vamos a ver el previo acá, activémosle esto, vemos que el material tiene ese tinte. Ahora si le decimos que sea mucho más grueso, veamos qué hace. Ok, se hace mucho más transparente. Esto ocurrió porque le di que tuviera profundidad. En este caso démosla en 0 para previsualizar el material normal. Démosle F9 otra vez. Ahí ya estaba un poco más como el vidrio. Cancelemos y vamos a decirle, para poder ver el plano que quiero, F10 y digámosle que utilice ART Render, la perspectiva, Production Render y Rendering. Listo, ya me cogió la vista que yo quiero. Ahora este material me agrada bastante, pero pues es un vidrio tintado. ¿Por qué tintado? Pues porque tenemos acá un color en el material. Si presionamos M, vemos que aquí yo le puse un tinte. Yo lo puedo dejar blanco, más blanco. Ok. Y esto de Thin Wallet o la profundidad lo manejamos ahora como para hacer una especie de surface scattering. Pero veo que acá el material tiene un comportamiento bastante interesante. ¿Listo? Entonces de entrada, en mucho menor tiempo, pues hicimos este vaso. Creo que pues fue bastante rápido. Ambos render tienen bastante calidad. Creo yo que me gusta el resultado de ambos render. Ambos render me gustaron, pero incluso creo que me gustó más la parte de abajo del vidrio de Blender. Pero este tampoco se queda atrás, está interesante. Aparte obviamente de los objetos que hay alrededor y las cosas que hay alrededor. Yo acá pues simplemente con clonar esta parte interna podría, por ejemplo, vamos a hacer una clonada de esta parte interna de F4. Si yo selecciono, por ejemplo, ignore backfacing y me paro desde la vista top, puedo seleccionar la parte interna del vaso rápidamente acá, por ejemplo, diciéndole selection, perdón, acá circular, me paro en la central, no con la herramienta mover, sino con la herramienta de selección. Estoy acá, ya seleccioné esto, ahora le digo grow para que vaya creciendo la selección. Grow, 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 grow. Listo, estamos llenando el vaso. Entonces hasta aquí voy a hacer que el vaso esté lleno. ¿Cómo? Entonces le voy a dar detach a esto. Detach es separarlo de la malla. Detach, pero entonces esto va a ser una especie de clone. Es decir, va a quedar como un objeto distinto que se va a llamar líquido. Ok, entonces ya me salgo de la malla y toco ese líquido. ¿Listo? Cuando ya lo toco el líquido obviamente solamente es la superficie esa que acabo de sacar. Esta superficie está exactamente donde está la malla del vidrio. Yo lo que voy a hacer es agrandarla, pero primero voy a cerrarla. Entonces, vamos a cerrarla. ¿Cómo la cerramos? Si yo selecciono border, selecciono todo esto, le digo cap. Busquemos el cap. Entonces me generó un polígono aquí que me cerró esta malla por encima. Vamos a ver, F3, F4. Ahí está cerrado. Un polígono. Si yo miro polígonos, bueno, creo que no lo cerró. Otra vez. Seleccionemos un borde y vamos a que cap. Al parecer sí lo cierra, pero está raro. Lo veo bien. Démosle a esto. Ok, volvió a funcionar el clic derecho, no sé por qué. ¿Recuerdan que no me funcionaba el clic derecho? Hubo una época en que no funcionaba el clic derecho. Windows seguramente hizo un update y volvió a arreglar algún DLL. Que ya me funciona. Entonces le puedo dar iSelect Selection para salirme a tener solo este objeto. Entonces, como ven acá tengo una serie de objetos y polígonos. En este caso la parte interna es la normal, entonces por eso no me la cierra. Voy a seleccionar todo el objeto porque voy a flipear las normales. No le digo que no me ignore el backfacing,
y la método de selección sea el cuadro. Selecciono todo el objeto, polígonos, ya está seleccionado y le digo que flip normals para que se vea la parte de afuera. Flip. Entonces ya flipé las normales. Eso quiere decir de que en este caso las normales están apuntando hacia afuera y esto y eso era la cara interna. Listo, ahora como ya están flipeadas las normales ya se ve la capa, este polígono cerrado. Pero yo voy a cerrar voy a conectar, mejor dicho, estos elementos. Entonces voy a seleccionar todo este borde, creo que aquí me funciona bien. Vamos a decirle inset, vamos a ver si funciona el inset en este caso. Vamos por polígono, inset. Entonces le doy herramienta inset y pues miren que yo acá puedo hacer lo mismo que haría en Blender con la letra I, ¿no? Le voy a dar agregar otro inset y nos vamos así un poco más hacia adentro, agregar, opa, agregar de nuevo, agregar de nuevo, agregar de nuevo y agregar de nuevo. Listo, entonces tenemos una cosa más o menos así. Ok, vemos que ahí tenemos el líquido. En este caso el borde del líquido pues podría tener un pequeño chamfer que se lo puedo hacer. Si yo selecciono todo ese borde, otra vez le digo chamfer pequeñito y le digo, hey, hágame un pequeño chamfer ahí de una cantidad muy pequeña. ¿Por qué? Porque eso se llama, pues sería como simular un poco la tensión de la superficie del líquido, ¿no? Ustedes saben que el líquido tiene su tensión. Listo, ya tenemos el líquido y vamos a overlaparlo con el vidrio. Overlaparlo quiere decir que va a traspasar un poco el vidrio. Entonces lo voy a agrandar diminutamente. Vamos a salirnos en isolate y vamos a agrandarlo un poquito para que traspase el vidrio. Listo, ya quedó como pasando el vidrio un poquito. Listo. Eso para conseguir de que la refracción se vea mucho mejor. Entonces ya se ve bien todo. Ahora este líquido va a tener un material, entonces no sé, general físico, y ese material pues puede ser cualquier color de líquido, ¿no? Entonces yo voy a hacerlo en este caso igual, ¿no? Transparencia, avanzado, transparencia al 100% y vamos a meterle en este caso ya un tinte, no sé, amarilloso. Ahora este de acá sí se podría trabajar con depth para hacer una especie de jugo, ¿no? Pero digamos que ahí puede estar funcionando por ahora. Sería como más una cerveza en el momento. Listo, salgámonos de ese plano tan horrible que no me deja ver bien qué es. Perspectiva de nuevo. Vamos acá F10, saquemos el menú de render con F10 y le decimos que production render. Entonces vemos que ya tenemos un líquido más o menos como cerveza. Si queremos hacerlo un poco más lechoso, pues obviamente tendremos que modificar. Uno, podemos modificar el IOR, su índice de refracción, puede ser menor. Y dos, puede ser más lechoso. Yo creería que el subsurface scattering estaría perfecto para eso, o aumentándole este thin wallet o este depth, que podría generar una especie de solidez a partir de la profundidad del cristal, ¿no? F9, perdón. F9 para renderizar. Bueno, y la cuestión es que podemos ir probando. Obviamente acá se hizo mucho más oscuro porque a medida que va tratando de pasar la luz ya deja de pasar, entonces se va haciendo mucho más oscuro. Yo podría decirle entonces que la profundidad sea menor y la base color del material sea un amarillo lechoso, podría ser. A ver si de pronto eso puede influir un poco. Stop, vamos otra vez acá. Vamos a cambiarle este material como el F9 y eso se trata, ¿no? De empezar a ensayar los tonos y los materiales. Bueno, vemos que cada vez se va haciendo antes más denso, más negro. Lo que tendremos que hacer es más bien subirle a un valor mucho más alto, a ver que se vaya haciendo como más transparente.
¿Listo? Esto es para conseguir ese, pues como una especie de solidez. Ahora, si el material es un poco lechoso, hay ya cierta complicación. Miremos, probamos con Team Wallet o si no, probamos con este Translucency en el cual modificamos un poco el Subsurface Scattering. Digamos que este motor de render tiene más opciones en este caso, entonces podemos ir probando cada una de ellas. No está mal este color, este tono, este líquido, se va viendo mucho más interesante. Ahora ese Team Wallet veo que cambió un poco esa forma de ser del material. Podemos ponerlo más amarillo y la transparencia del material pues irse bajando. Entonces a medida que le vamos bajando transparencia al material pues vamos haciéndolo un poco más sólido con el tono amarilloso. Y esto es una manera como de ir consiguiendo una especie de jugo, ¿no? Obviamente acá pues tiene un tono bastante blanco. La idea es que empecemos a saturar. Si le quitamos el Team Wallet y empezamos a saturar esto un poco más, pero bajándole más por aquí y vamos probando render. Me va agradando un poco esto. Veo que está todavía bastante transparente. Podemos quitarle transparencia y a medida que le quitamos transparencia podemos darle más tono de jugo a esto. ¿Por qué? Porque el difuso, a medida que le quitamos transparencia, el difuso se va a ver más. ¿Ven? Entonces ya estamos consiguiendo una especie de jugo, o sea, es decir, algo semitransparente, pero que a la vez pues tiene propiedades de difuso y algo, pues un material que es como lechoso, ¿no? Y la cosa es que empecemos a probar, obviamente estos valores van a variar un poco, el tinte pues pueden variarlo, si quieren que el jugo tenga algunas tonalidades naranjas, este Team Wallet pues podemos hacerlo mucho más alto para que se vaya haciendo más transparente, por decirlo así, en algunas zonas, ¿no? En las zonas que son más delgadas. En fin, pues podemos ir probando y va dando un render bastante interesante. Mucho más parecido a lo que sería pues un jugo de naranja. Hasta aquí voy a dejar esta parte de materiales. Quería que vieran esto, creo que me extendí bastante, pero pues es algo para que entiendan, pueden hacer la práctica ir entendiendo estos materiales y pueden hacer cosas bastante interesantes. Entonces hasta aquí vamos a dejar el trabajo, el render. Creo que dio un buen resultado. Guardemos esto y faremos la grabación.